Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. En un video anterior hicimos un repaso de la vida de Carlo Collodi, de su posible vinculación con la masonería y de la creación de Pinocho, que más tarde se convirtió en un referente moral de los niños italianos durante el gobierno de Benito Mussolini. Ahora es momento de pasar al análisis simbólico del cuento de Pinocho. Lamentablemente, muchos de los estudios simbólicos sobre Pinocho los hacen personas que nunca han leído la obra de Collodi y todas sus conclusiones surgen de la película de Disney. De ahí que aparezcan muchas interpretaciones masónicas del cuento de Collodi que parten de tres bases falsas. La primera es que Collodi era masón, una presunción que ya desmentimos en el video anterior. La segunda es que Walt Disney era masón, lo cual también totalmente falso y está perfectamente documentado que no era así. Y la tercera es sacar conclusiones simbólicas de la película de Disney atribuyéndoselas a Collodi. En fin, todo un sinsentido que podría ser entendible en el siglo XX, cuando no había acceso a las fuentes originales, pero ahora, en este siglo XXI, es imperdonable. En este caso, para este análisis simbólico, tendremos en cuenta en primer lugar a Collodi y en segundo lugar a la versión de Disney, que es la que todos conocemos. La historia empieza con el maestro Cereza, que encuentra un madero peculiar en una pila de leña que estaba buscando para confeccionar la pata de una mesa. Pero cuando este hombre llega a su taller y le va a dar el primer hachazo, el trozo de madera grita: "No, no me des con el hacha". Y aquí hay una primera diferencia con el cuento de Disney. La materia prima original, la madera con la que se va a construir Pinocho, en este caso está animada, tiene ánima, es decir, tiene alma. Pero ese madero con alma necesita, para poder interactuar con el plano físico, de un vehículo, de un cuerpo que sea apropiado para ello. Y aquí aparece otro personaje, Geppetto, que es el que va a tallar el madero y le va a dar una forma antropomórfica. En la historia que más conocemos, el muñeco de madera carecía de alma, no estaba animado, y quien le otorga vida es el hada azul, la dama misteriosa. Por lo tanto, en esta versión el muñeco llega a tener vida por la intervención de un padre, que es quien le brinda un cuerpo, y una madre que le otorga un alma. Este punto, que parece trivial, es importante porque, al contrario de lo que muchos suponen, nosotros los humanos no somos un cuerpo que tiene un alma, sino un alma que tiene un cuerpo para poder moverse en el plano material. Sin embargo, considero que en las dos versiones, tanto la de Collodi como la de Disney, está bien resuelto esta conjunción de lo corpóreo y lo anímico. Geppetto llama a su niño muñeco Pinocho, un nombre que no es casual, pues esta palabra en toscano antiguo significa piñón, la semilla de un gran árbol, la potencia del ser. También hay que decir que el pino es un árbol de hoja perenne, lo cual nos está hablando también de inmortalidad. Y aquí desde el principio se plantea el anhelo de que este niño de madera se convierta en un niño de verdad, que pase a un siguiente nivel, pero a cambio de esa inmortalidad. Dicho de otro modo, para Pinocho, alcanzar la humanidad implica aceptar la mortalidad y el devenir. La historia de Pinocho es también nuestra historia, que también nosotros necesitamos dejar de ser marionetas del destino, tomar las riendas y desarrollar todo nuestro potencial, haciendo frente a múltiples pruebas, tentaciones, fuerzas que nos van a intentar llevar al vicio, a la inactividad, al placer, a la comodidad, es decir, a ese lugar donde hay estancamiento, donde no hay ningún tipo de avance posible. De acuerdo con el cuento, el carpintero Geppetto se olvida de tallar las orejas al muñeco, y tal vez por esta razón Pinocho no escucha los consejos que se le dan, tanto de Geppetto como del hada o del grillo parlante, que en la versión de Disney castellanizada lo conocemos como Pepe Grillo. Y entonces aquí entra en escena el grillo, que representa la conciencia de Pinocho. ¿Por qué Collodi elige un grillo? Bueno, los grillos tienen, en primer lugar, antenas que les permiten percibir las cosas que van a suceder con antelación. Por lo tanto, pueden saber, hablando desde lo simbólico, las consecuencias que pueden tener ciertos actos. En el relato original, Pinocho
desprecia una y otra vez a Pepito Grillo e incluso intenta aplastarlo contra la pared. También, de acuerdo a la historia original de Collodi, Pinocho era muy travieso e impertinente. Le hace 1000 jugarretas al pobre Geppetto, incluso le roba la peluca y Geppetto le pega una patada tan fuerte que viene la policía y se lo lleva a la cárcel por maltrato infantil. Obviamente esto no aparece en la versión edulcorada de Disney que nosotros vimos de niños. Y en este momento Pinocho le dice al Grillo, en este momento que está Geppetto en la cárcel: entre todos los oficios del mundo, solo hay uno que realmente me agrada. ¿Sabes cuál es? El de comer, beber, dormir, divertirme y llevar de la mañana a la noche la vida del vagabundo. Una confesión tremenda. Pero que en otras palabras significa la vida profana, la existencia corriente del títere que se cree libre y que no se percata que es movido por otros hilos que son más sutiles, los instintos, las pasiones, y que lo obligan también a estar viviendo siempre en la dicotomía placer, dolor, esclavo de esa búsqueda del placer y del escape del dolor. Para que Pinocho crezca necesita aprender, conocer el mundo, o sea, necesita experimentar eso, el placer y el dolor, caer, fracasar. Exactamente lo que ocurre, por ejemplo, en el símbolo del laberinto. Tenemos que perdernos para después encontrarnos. Y queda claro que en todas las malas experiencias también vamos a encontrar semillas de conciencia. Y como decían los antiguos, ad astra per aspera, a las estrellas por el camino complicado, por lo áspero, a través de las dificultades. Geppetto considera que el mejor lugar para que el muñeco aprenda es la escuela, y así entonces lo manda. Pinocho sale feliz hacia la escuela, dispuesto a aprender, pero a las pocas cuadras de su casa aparece una encrucijada. Dos caminos a los que también nosotros siempre nos vamos a enfrentar. Uno lleva a la escuela, mientras que en el otro se escucha una música muy agradable de flautines y tambores. Y Pinocho, haciendo uso de su libre albedrío, dice: mejor voy hoy a por la música. Después de todo, a la escuela puedo comenzar a ir mañana. Y en esta elección, en ese cruce del umbral que nos recuerda al viaje del héroe, Pinocho elige, sin saberlo, las pruebas y el dolor, que siempre está agazapado detrás del placer. Aparecen en escena las malas compañías, la zorra y el gato, que en Disney se llaman Juan el Honrado y Gedeón, que lo llevan al circo de Stromboli, donde este lo utiliza para sus espectáculos y lo termina encerrando en la jaula. Es decir, que a ese lugar lo terminó llevando su libre albedrío. Y enjaulado, Pinocho ve como su joven vida se derrumba. Pero el hada azul, que es el elemento espiritual de la historia, lo etéreo, la conexión de Pinocho con algo más trascendente, es decir, con su propósito en definitiva, se presenta en el carromato y habla con el muñeco, que miente descaradamente una y otra vez, lo cual hace que su nariz crezca. Y este es quizás el punto más recordado de Pinocho, que evidentemente se ha usado hasta el cansancio en las caricaturas cómicas, sobre todo como crítica a los mentirosos, especialmente a los políticos. ¿Y qué simboliza esta nariz creciendo? Que el mal y la mentira no pueden ocultarse, y como dice el dicho, la mentira tiene patas cortas. Y esto es justamente lo que le dice el hada azul a Pinocho. Le dice así: en este mundo hay dos clases de mentiras, las que tienen las patas cortas y las que tienen la nariz larga. Y las tuyas, por lo visto, son de nariz larga. Bueno, liberado de su presidio y nuevamente con su nariz corta, gracias al hada azul, Pinocho tiene todas las intenciones de volver al buen camino, pero otra vez aparecen las tentaciones. Al pasar por el pueblo, Pinocho se cruza con un grupo de muchachos que parecían viajar juntos. Le pregunta ¿a dónde van? Y los niños responden: vamos al mejor país del mundo, al país de los juguetes, un lugar sin escuelas, sin reglas, donde no existe el dolor y donde todos los caprichos son complacidos. En Disney este lugar se llama la Isla del Placer y es un espacio donde los niños pueden fumar,
comer comida basura a toda hora, golosinas, beber cerveza y otras barbaridades que hoy en día no aparecerían en pantalla. Pero este país de los juguetes tiene truco. Los niños, al comportarse como animales, finalmente se terminan convirtiendo en animales, más precisamente en burros. Y de este modo, sin ser consciente de sus actos, el propio Pinocho se va animalizando. Le salen orejas y cola de burro y hasta empieza a rebuznar. Que se haya elegido el burro como el animal para esta transformación no es casual. Este es un guiño a un antiguo libro iniciático del siglo II que se llama La Metamorfosis o el Asno de Oro de Apuleyo, cuyo desgraciado protagonista es Lucio, que convertido mágicamente en burro debe vagar por el mundo hasta que al final es salvado por la poderosa diosa Isis. Incluso Collodi deja clara la vinculación entre ambos relatos, llamando al otro niño burro Lucignolo, que claramente nos recuerda al Lucio de la obra de Apuleyo. Al final, Pinocho logra escapar de esta nueva prisión y regresa a casa, pero aquí no hay ni rastro de Geppetto. Sí se encuentra con Pepe Grillo, que Pinocho creía muerto, y que le explica que su padre hace días que salió a buscarlo por el mundo. En la versión de Disney es una paloma blanca la que le indica que Geppetto ha sido tragado por una ballena. Y entonces Pinocho se dirige ¿a dónde? Al mar. El mar es un espacio inmenso, representa lo desconocido y en cierta forma se asemeja al bosque de Blancanieves, aunque la cabaña de los enanos es aquí una ballena, un lugar cerrado donde, al igual que el atanor alquímico o la cámara de reflexiones masónica, tiene que ocurrir una transformación. Dicho de otro modo, para que muera lo viejo y nazca lo nuevo, hay que introducirse en las profundidades, lo cual de forma simbólica se representa con un bosque frondoso, un océano o las profundidades de la tierra, el famoso vitriol. Visita el interior de la tierra y rectificándote encontrarás la piedra oculta. Entonces, cuando la vida de Pinocho ya no podía ser más miserable, cuando en su cuerpo aún podían verse las consecuencias de su aventura en la isla de los placeres, la cola de burro y las orejas, toca fondo y es tragado por una ballena. En la versión de Collodi es un tiburón gigante. Este episodio nos recuerda al Jonás del Antiguo Testamento, que fue engullido por un pez gigantesco en el que permaneció durante 3 días y 3 noches y que en el Nuevo Testamento se corresponde a la muerte y la resurrección del Cristo. Y dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto lo leemos en Mateo 12:40. En este compartimento estanco, en esta cámara de transformaciones, el capullo del gusano, Pinocho encuentra a su padre y ambos planifican el escape. Finalmente el muñeco es expulsado por la ballena o por el tiburón, como prefiramos, y sale al mar abierto desde las tinieblas de las profundidades a la luz del día. En el cuento de Collodi, Geppetto y Pinocho llegan a la costa gracias a un atún del que se sujetan con fuerza. Y aquí hay 2 finales. En la versión de Disney, Pinocho no sobrevive a la furia del océano y finalmente muere ahogado, lo cual era una de las condiciones para renacer como niño de verdad. Morir y nacer. Solve et coagula. Matar lo viejo para que con sus escombros pueda construirse algo nuevo y mejor. Y en esta versión, por la intercesión del Hada Azul, que tiene en cuenta el sacrificio y el amor desinteresado de Pinocho, no solamente lo devuelve a la vida, sino que lo convierte en un niño de verdad. Y para la filosofía iniciática, alcanzar esta humanidad, esta vida plena, comienza cuando nos hacemos conscientes, cuando despertamos del letargo de la vida profana. Por eso, cuando hablamos de iniciación, de la verdadera iniciación, estamos hablando de algo que no está al principio del camino. La palabra inicio puede ser engañosa, porque la iniciación es la que marca un inicio, pero desde el momento en que podemos ver. En el momento en que perece lo viejo, nace lo nuevo, conectamos de forma consciente lo material con lo espiritual. En la versión original, Pinocho no muere. Acuérdense lo que dijimos al principio, no podía morir porque era de madera de pino, lo cual nos remitía a lo perenne, a lo inmortal.
Sin embargo, hace una obra de bien que el hada azul termina recompensando volviéndolo un niño de verdad. Y en el cuento este de Collodi hay un extra. La casa miserable de Geppetto también cambia. Y dice Collodi: Pinocho echó una ojeada a su alrededor y en vez de las habituales paredes de paja de la cabaña, vio una bonita habitación amueblada y adornada con una sencillez casi elegante. Al preguntarle a Geppetto lo ocurrido, este le explica: cuando los niños que eran malos se vuelven buenos, tienen la virtud de conseguir un aspecto nuevo y sonriente en el interior de su familia. En otras palabras, cuando hay un cambio profundo en nosotros, cuando cambia nuestra mirada, es decir, cuando se modifica nuestra percepción de la realidad, todo cambia. Si yo cambio, cambia el mundo. Y este es un espectacular broche de oro para un cuento muy bonito. Quienes quieran leer el cuento completo de Collodi lo tienen abajo en la descripción del video. Hay muchas otras escenas que no aparecen en la versión de Disney y que refuerzan algunos de los aspectos simbólicos del cuento. La versión de Collodi ciertamente es mucho más larga. Y es verdad, podrían hacerse dos videos diferentes. Uno con el simbolismo de Pinocho, de acuerdo a Collodi, y otro al simbolismo en la versión de Disney. Pero creo que sería demasiado, al menos para esta aula abierta. Si les interesa profundizar en estos conocimientos, los invito a todos a inscribirse como estudiantes en nuestra orden Rosacruz Iniciática en www.rosacruziniciatica.org. Y ahora quiero mandarle a todos mis mejores deseos de paz profunda. Gracias.